siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos como siempre detrás de los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar y seguirnos en nuestras redes sociales a través del Twitter en @RCR750. También nos pueden sintonizar a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Así es. Amigos, les vamos a hacer esta pregunta. ¿Sabían ustedes que hay una enfermedad que hace que nuestra piel se endurezca, Marilia, que se ponga dura? Esa enfermedad viendo la investigación que hicimos, Jackson, previa, se parece mucho, quizás el doctor que vamos a tener hoy en vivo nos aclarará a la enfermedad esta de la artrosis, de la artritis, por la condición de las manos, como se pone. Por fuera los síntomas que se ven, por ejemplo, en las manos es muy parecida. Los síntomas físicos. Los síntomas, pero no es para nada, es otra cosa, pues, y puede afectar otros órganos de nuestro cuerpo. Amigos, estamos hablando de esclerosis sistémica. No sé, me confundo con esa palabra, pero es esclerosis sistémica. Vamos a hacer el contacto, estamos tratando de hacer el contacto con el doctor Gonzalo Luna, médico cirujano e inmunólogo en el Centro Clínico Profesional Caracas, quien nos va a dar detalles de esta enfermedad, Marilia, que es una enfermedad muy rara. Exacto. Hasta el momento, según los entendidos. Mira, afecta a muchos órganos del cuerpo por lo que estuvimos investigando, como los pulmones, los riñones, el corazón. Entonces, sí, y algo importante es que aparentemente las causas de la misma no se conocen a ciencia cierta. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de la esclerosis sistémica, una enfermedad crónica rara de causa desconocida, caracterizada por fibrosis. Y como les indicamos ya en el preámbulo, en esta introducción que estamos haciendo del espacio, nuestro contacto telefónico lo estamos haciendo, o ya lo tenemos en línea. Se trata del doctor Gonzalo Luna, médico cirujano e inmunólogo en el Centro Clínico Profesional Caracas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciada Marilia y todo el personal que labora allí en Radio Caracas. Encantado de estar con ustedes nuevamente en su prestigioso programa. Un saludo a sus radioescuchas y, bueno, en especial quiero aprovechar. Exactamente. Bueno, doctor, vamos a entrar en materia. Estábamos hablando, Marilia y yo aquí en el preámbulo, haciendo la introducción del programa, sobre esta enfermedad esclerosis sistémica. Hablando de que es una enfermedad crónica que es muy rara, ¿no? No es tan común hablar de ella. Creo que nuestro público inclusive se va a enterar a través de esta vía de su existencia, a menos que haya un familiar o el caso propio de una persona haya sido afectado por la misma. Doctor, explíquenos cuál es el concepto, de qué se trata esta enfermedad. Esta enfermedad de la esclerosis sistémica es una enfermedad multisistémica que tiene algunas distinciones patogenéticas, características muy particulares, ¿no? En primer lugar, tiene la característica de que afecta a múltiples órganos, ¿no? En particular, a la piel, donde produce un proceso de fibrosis, como una especie de cicatrización, engrosamiento y pérdida de las funciones de la piel. Por otro lado, compromete el arreglo vascular
a todo nivel, es decir, afecta la circulación a nivel de muchos de los órganos que compromete, y por supuesto hay una activación del sistema inmunológico, ¿no? Con una fibrosis constante. Es como si constantemente el sistema inmunológico estuviese no solo atacando el órgano, sino además de eso, el tejido normal de ese órgano va siendo sustituido progresivamente por una fibrosis, ¿no? Con la pérdida, por supuesto, del órgano que va siendo afectado, ¿no? Claro, pero ¿qué razones? ¿Esto es nuevo, este tipo de enfermedad? ¿Hay alguna cuestión hereditaria? ¿Qué origina esta patología? Sí, fíjate, esta enfermedad en particular no tiene una causa precisa, ¿no? Se sabe hoy en día que es una combinación de una predisposición genética a la enfermedad. De hecho es más frecuente, inclusive 3 a 4 veces más frecuente en la mujer, y su incidencia máxima se da entre los 30 y 50 años de edad, y particularmente existe una predisposición a través de la mutación de unos alelos que se llaman HLA2 del tipo 2. Hay unos alelos que han sido identificados particulares de esa con mutaciones muy particulares y que, bueno, predisponen genéticamente a la enfermedad. Sin embargo, un campo bastante avanzado en estos días es lo que se conoce como la epigenética, es decir, es cómo posteriormente se pueden modificar algunos factores genéticos, ¿ok? Y hacer que enfermedades se desarrollen a través de, por ejemplo, mecanismos muy particulares como son las metilaciones del ADN, modificaciones a través de unas proteínas que se encargan de envolver y contribuir con, digamos, la compactación de los cromosomas, como son las histonas, etcétera. Lo cierto es que hay una serie de factores ambientales, como pueden ser virus, químicos, por ejemplo el silicio. También recientes trabajos han demostrado que la presencia de algunos metales pesados, como pueden ser aluminio, plomo, inclusive mercurio, pueden incidir en estos genes y comenzar una serie de cambios a nivel genético que conllevan a que las células, en particular los mononucleares y otras células, comiencen a modificar su manera o su comportamiento, comiencen a producir, por ejemplo, los linfocitos T, los anticuerpos característicos, los linfocitos T una respuesta citotóxica agresiva, los fibroblastos a producir una matriz extracelular totalmente cambiada, y comienza todo el cambio, ¿no? Así que partimos de elementos en realidad de predisposición genética que, junto con los factores ambientales que están empezando a ser estudiados y comprendidos, pues modifican los genes y hacen que aparezca la enfermedad. Claro, usted ha mencionado, doctor, que esto afecta más que todo a las mujeres. ¿Por qué? Sí, como muchas de las enfermedades autoinmunes, aparentemente lo que es el balance entre estrógenos, progesterona, de los cuales por supuesto hay receptores en las células del sistema inmune, incide mucho en esto, ¿no? Cuando una persona tiene un desbalance en este cociente entre estrógenos y progesterona, entre este índice, pues por lo general hay una tendencia a una pérdida de la tolerancia del sistema inmunológico, es decir, la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño, y comienza una respuesta quizás un poco agresiva hacia ciertos tejidos, ¿no? De allí que, por ejemplo, en mujeres mayores de 40, donde empieza el decaimiento del estradiol y disminución también de progesterona, estos fenómenos o estas enfermedades autoinmunes comienzan a verse un poco más. Sin embargo, las causas precisas no están establecidas, pero esto es lo que se piensa hasta ahora. Y cuando se tiene este récord de pacientes, de personas que han sufrido esta enfermedad, en estos estudios no se ha observado quizás, por ejemplo, si la mayoría o gran parte de estas personas tienen un tipo de actividad en su trabajo. Exacto. Eso es lo que, por ejemplo, un ingeniero, un minero, que como son factores climáticos fuertes. Sí, como les venía diciendo, hay estudios que están demostrando que la presencia de metales pesados, por ejemplo, en el agua, o la manipulación de estos metales a través de actividades, por ejemplo, como usted bien lo estaba diciendo, a través de obreros, por ejemplo, o mineros que están en contacto con mercurio o plomo, ingenieros eléctricos, etcétera, que están manipulando estos elementos, pero recuerden que debe haber una predisposición genética también, y eso es lo que hace que no aparezca en todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro, porque si no fuera generalizado... Exacto, todo un ingeniero, todo un minero le ocasionará esta enfermedad. Y esa predicción genética, ¿cómo se determina? ¿Cómo sé yo que tengo esas debilidades quizás, no?
Bien, eso en realidad se hacen a través de estudios muy particulares que tienen que ver con secuenciación de genes de el antígeno de histocompatibilidad tipo 1 o HL2. Uno hace una serie de métodos de investigación que permiten determinar si tú tienes o no la mutación para ese gen en particular, ¿no? Son estudios bastante costosos y que, bueno, en el país hoy en día pues son un poco difíciles de O sea, realizar, ¿no? que si estaríamos expuestos, en todo caso, no tendríamos manera de cómo prevenir caer en esta situación. No, a menos que sea algún estudio de este tipo, ¿no? Y por supuesto, claro, uno siempre hace la evaluación a la familia, ¿no? Si la familia está sufriendo o no de este tipo de enfermedades y por supuesto quizás habría una indicación mucho más cercana si existe algún familiar que tenga la enfermedad y entonces uno quisiera hacer, digamos, el árbol genealógico que permita saber el riesgo del resto de los familiares, ¿no? Así es. Sí. Claro que sí. Bueno, doctor, lo invitamos a que permanezca allí en línea telefónica. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de este tema tan interesante como es la esclerosis sistémica. Se me pegó tu palabra ya. Así es. Bueno, ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Estamos conversando con el doctor Gonzalo Luna, médico, cirujano e inmunólogo en el Centro Clínico Profesional Caracas. Ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-YocondaM. ¿Te gustaría darle un cuidado especial a tu mascota? Vexpress Servicios Veterinarios somos la respuesta. Te ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones, baños medicados antiparasitarios y estéticos, ecosonografía, laboratorio, cirugía y además contamos con trámites internacionales de viaje. Estamos ubicados en Caracas, en la avenida Páez del Paraíso. Contáctanos a través del 0212-914-3311 y 0414-316-4951 y en las redes sociales por @Vexpress. Vexpress, todo en servicios veterinarios. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos conversando sobre la esclerosis sistémica. Para ello nos acompaña vía telefónica Gonzalo Luna, médico cirujano e inmunólogo en el Centro Clínico Profesional Caracas. Bueno, doctor, en el segmento anterior nos estaba explicando más o menos cuáles son las causas, lo que se está investigando. Esta patología, ¿no? Más o menos lo que se tiene como pista sobre qué incide en la aparición de esta enfermedad. Pero vamos ya a entrar de lleno en estos 10 minutos que nos quedan, 9 quizás, para que nuestros amigos vayan conociendo de qué se trata más a fondo esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? Sí, bueno, básicamente hay que entender que existen unas 6 formas. Es una enfermedad bastante multifacética, ¿no? Porque depende del órgano que esté afectando, pues van a salir los síntomas o van a manifestarse algunos de los síntomas, ¿no? Tenemos 6
formas clínicas clásicas, ¿no? Una que se llama una forma limitada, con afectación y engrosamiento de cambios de la piel en la cara y partes distales de algunas extremidades. Esto de la piel, doctor, moderado, disculpe que lo interrumpa allí, sí. Esto de la piel ¿qué es esto de que se pone dura? ¿Cómo entenderlo? Es un engrosamiento, es como si la piel estuviese inflamada y endurecida. Ajá. ¿Ok? Uno nota una piel con un cambio de textura, no es tan flexible, es dura un poco, pérdida de hidratación también de la piel, ¿no? Entonces uno nota una piel que está engrosada y endurecida. Eso es lo que siente Y cuando esta uno, ¿no? piel se endurece, doctor, la parte, por ejemplo, el caso de las manos, Marilia, los dedos, porque estábamos viendo imágenes que se parecen mucho a la artritis, la condición de la mano, la movilidad de esos dedos de las personas es más difícil. Sí, se ve comprometida. De hecho, parte de la enfermedad también es la poliartralgia, ¿no? O sea, son enfermedades que pueden afectar articulaciones y parecerse mucho a la artritis. Pero muchas veces la movilidad de la mano no está comprometida tanto por el daño articular, sino por el daño sobre la piel que está sobre las articulaciones, lo cual, claro, al hacerse dura y poco flexible, entonces retrae las articulaciones y la deforma. Entonces, bueno, tienes una mano o un pie que puede estar totalmente deformado, ¿no? Rápidamente me gustaría insistir en dos órganos que son bastante frecuentes que estén afectados en esta enfermedad, y son el tracto gastrointestinal, ¿no? Hay personas que sufren de dispepsia, es decir, esta sensación como de gastritis, describe la gente, que es un poco de dolor urente a nivel de la parte superior del abdomen, también de reflujo, náuseas, dificultad muchas veces para tragar o ingerir algunos alimentos, ¿no? Son algunos de los síntomas importantes. Y el otro síntoma que muchas veces con el que debuta esta enfermedad, dos de los síntomas son lo que es la dificultad para respirar. Esto por una neumonitis intersticial, que se produce unos cambios a nivel de los alvéolos que obviamente pierden la elasticidad y una serie de características que permiten al pulmón hacer ese intercambio gaseoso de oxígeno por anhídrido carbónico, y sencillamente comienza la persona a tener episodios de dificultad respiratoria, ¿no? Y que al principio pueden ser con ejercicio moderado, pero luego puede ser inclusive en reposo, ¿no? También pueden ser afectados el corazón, y en particular se le ha puesto mucha atención a la hipertensión arterial pulmonar. La persona empieza a crecer, las cavidades cardíacas empiezan a aumentar de volumen y la persona empieza a retener líquido, empieza a notar que en sus piernas, en sus pies está teniendo inflamación o edema, que va por supuesto aumentando a medida que va pasando el transcurso del día. También pueden ser afectados los riñones, y un evento muy característico que a veces está en esta enfermedad y puede ser uno de los primeros síntomas, es más, están los marcadores y está solo el síntoma, es un fenómeno muy interesante que se llama el fenómeno de Raynaud, ¿no? Que fue descrito hace bastante tiempo. En este fenómeno los vasos sanguíneos sufren un vasoespasmo muy severo con el frío, y los dedos se ponen de color al inicio blanco y luego violáceos, ¿no? Con una sensación de adormecimiento, de endurecimiento de los dedos, ¿no? Como cuando usted se coloca una liga, por ejemplo, o cualquier cosa que haga una que especie obstruya de el paso de la sangre. Correcto, un torniquete sobre ese dedo, y usted va a sentir exactamente lo mismo que siente una persona con el fenómeno de Raynaud, ¿no? Solo que esto es con el frío o con el estrés, ¿no? Y esas sensaciones, doctor, son en el tiempo, esos duran, ¿qué? ¿Minutos? ¿Son repetitivas? Son repetitivas y siempre con exposición al frío o al estrés, ¿no? Ese es lo característico, ¿no? Y aparece en casi 100% de los pacientes con la esclerosis sistémica limitada, ¿no? Y en un 90% de los pacientes con esclerosis difusa, ¿no? Claro, me imagino por estos síntomas que nos mencionaba de la gastritis, muchas personas a lo mejor empiezan a presentar estos síntomas de una gastritis, de un reflujo, quizás de una dificultad para respirar, y no lo asocian directamente con esta enfermedad. Sí, es correcto. Y como ahí es importante, y siempre lo repetimos en nuestro programa, siempre insistimos en eso, la parte preventiva. ¿Cómo descarta un experto, por ejemplo, un gastroenterólogo, cuando llega una persona con esos síntomas? O hasta mismo un internista que vas por una dificultad respiratoria. Ajá. ¿Y cómo descarta que no sea esta enfermedad lo que está pasando, que está afectando a la persona? Sí, bien, por lo general entonces esto es una enfermedad que debe ser atacada por una serie de disciplinas, es multidisciplinaria, ¿no? Y de primera un internista la sospecha por un buen interrogatorio
interrogatorio clínico y un buen examen físico, ¿no? Cuando tú hablas con la persona y de repente te explica que tiene el fenómeno de Raynaud, que acabamos de explicar ahora, que tiene síntomas gastrointestinales, que está teniendo algo de disnea, de dificultad respiratoria cuando realiza actividades que usualmente no le producían esos síntomas, entonces tú debes sospechar la posibilidad de ese síndrome, ¿no? Claro. Lo otro que deberías hacer entonces es solicitar los exámenes, por supuesto pertinentes, al menos generales, que te ayuden a descartar otras enfermedades que pudieran cursar con Claro, el mismo, ¿no? que son muy parecidas. Pero yo creo que la clave ahí, doctor, corríjame si me equivoco, es la pregunta que le voy a hacer es, ¿estos síntomas se dan de manera simultánea, a diferencia de otras enfermedades donde se puede dar uno solo? Sí, lo que pasa es que en el tiempo se van añadiendo, ¿no? El Raynaud puede aparecer solo y de repente se van añadiendo de la dificultad respiratoria y el problema gastrointestinal. Eso es lo complejo de la enfermedad y por eso muchas veces el diagnóstico se hace de manera tardía cuando a alguien se le ocurre integrar todos estos síntomas después que el paciente ha pasado por un gastroenterólogo, por un neumonólogo, etcétera, ¿no? Entonces claro, alguien tiene que pensar, y en eso sí nos distinguimos nosotros los inmunólogos, en tratar de pensar de una manera integral en el paciente, ¿no? Y pensar que el paciente es uno solo y debes de alguna forma integrar todos estos síntomas. claro. Exacto, doctor. ¿Y esta enfermedad tiene cura? Pues bueno, cura como tal, no. Uh-huh. Se han hecho diferentes intentos para realizar un mejor pronóstico de esta enfermedad, pero cura como tal no existe. Se controla bastante bien y hay algunos procedimientos que han mejorado el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Sin embargo, cura como tal, pues no. ¿Y cómo, no existe, ¿no? cómo, disculpe Marila, ¿y cómo es ese tratamiento? O sea, ¿va a depender de qué zona del cuerpo te afecta? Sí, evidentemente que sí, ¿no? Básicamente digamos, los tratamientos están dirigidos a 6 áreas de acuerdo a lo que ha establecido, a 6 de las complicaciones de acuerdo a lo que ha establecido un comité en Europa en el 2017. Se reunieron y establecieron que debían pautar tratamientos para algunas de las complicaciones más importantes, como son hipertensión pulmonar, para las úlceras, para los problemas gastrointestinales, problemas cardíacos y, por supuesto, para las molestias y los trastornos en la piel, ¿no? Sin embargo, cuando uno divide en drogas que deberían utilizarse, uno utiliza inmunosupresores, es decir, drogas que disminuyen la actividad del sistema inmunológico, utiliza también agentes vasoactivos o agentes que mejoren la circulación o mejoren, digamos, sí, la irrigación o el trastorno vascular, por supuesto, para que no se produzcan úlceras ni trastornos vasculares a niveles de los distintos órganos afectados. Por supuesto, el tratamiento de los eventos gastrointestinales, como son tratar de mejorar, por ejemplo, con prokinéticos, la disminución de la motilidad gastrointestinal y, por supuesto, los reflujos, y así abarcando cada una de estas áreas, poco a poco con los distintos medicamentos que se tienen. O sea, que es un tratamiento multifacético. Sí, es correcto. Por eso es también importante la de otras especialidades médicas y que por supuesto el neumonólogo con el inmunólogo, gastroenterólogo, etcétera, pues cardiólogo participen de manera conjunta en la resolución de esta enfermedad, ¿no? Claro. Un equipo multidisciplinario que pueda atender al paciente. Nos queda un minuto, pero yo quiero que el doctor me responda esta pregunta. Hablaba de que más afectadas son las mujeres y hablaba de un rango de 30 a 50 años. ¿Qué pasa si la mujer sale embarazada y aparece esta enfermedad? Wow, es un poco complejo el tratamiento de esta enfermedad con el embarazo, ¿no? Creo que no se tiene mucha experiencia con respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Usualmente se puede utilizar inmunosupresores tipo esteroides, que se han utilizado en otras ocasiones para mujeres embarazadas, y tratar de dar drogas vasoactivas que sean probadas en el embarazo, que sean seguras, ¿no? Okay. Uh-huh. Para evitar la mayor cantidad de síntomas en la mujer embarazada, pero siempre hay que poner rápidamente, para eso hay unas categorías de a veces de riesgo sobre embarazo. ¿Sí? Claro. Entonces uno utilizaría agentes vasoactivos o inmunosupresores que hayan demostrado seguridad en el embarazo.
O sea, Perfecto. que es complicado, hay que tener Es cuidado un ahí. poco Sí. complicado, pero bueno, uno tendrá que tener con la experiencia que se tiene en las distintas especialidades, y nosotros en inmunología pues pudiéramos tratar de dar alguna solución a algunos de los síntomas, Así algunos de es. los problemas. Bueno, doctor, lamentándolo mucho, llegamos al final de nuestro espacio, sus puntos de contacto para las personas que nos sintonizaron a esta hora. Sí, para mis consultas a través de mi teléfono celular, mi WhatsApp 0424-558-3894, también a través de mi correo electrónico gonlunapdblanco@yahoo.com y gonlunap1@gmail.com. Estamos a su completa disposición en el Centro Clínico Profesional Caracas para su atención. Así es, bueno, agradecidos con el doctor Gonzalo Luna, médico cirujano e inmunólogo en el Centro Clínico Profesional Caracas, por habernos aclarado todas estas dudas con respecto a esta enfermedad que es un poco rara y que no es tan común en nuestra sociedad. Sí, la esclerosis sistémica. Sí. Sistémica, María. Así es. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga.